Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Maribel Arévalo. Dirijo el departamento de Transaction Coordinator en My Realty Group. My Realty Group tiene este departamento especial para ustedes, para darles un servicio adicional en cada una de sus transacciones. Y hoy vamos a revisar un poquito de la parte de los pasos importantes que siguen después de una oferta aceptada. Esto es una charla, una presentación muy usual que los realtors hacen, ¿cierto? O deben hacer también con sus buyers en su primera presentación, como para dirigirlos un poco y, bueno, prevenirlos de todas esas emails o cosas que ellos van a recibir durante la transacción. Pero también la idea es que ahorita la tomemos más enfocada a ustedes como los agentes, como los realtors, ¿cierto? Porque pues muchos realtors, bueno, pues están chévere buscando la propiedad, buscando los showings, haciendo las citas, pero cuando llega el momento enviando la oferta, ¿cierto? Y les dicen en un correíto, listo, su oferta ha sido aceptada. Y pues ahí ya empiezan con el tema del teléfono, del inspector, del appraisal, pero pues hay muchos detalles que les ayudan a ustedes a evitar errores, ¿sí? O a anticipar esos errores, ¿cierto? No puedes llegar ya cuando ya aparecen o están. Y también a proteger su comisión, porque pasa que les aceptan la oferta y a veces ya cuando están al final es que nos damos cuenta que faltan documentos donde están protegiendo su comisión para que llegue también el pago a tiempo de su transacción, para que evitar reclamos, esto es bien especial, evitar reclamos después de que la transacción es cerrada. Puede pasar, y estos son de muchos casos que vemos, ¿sí? Donde es muy amable, todo es muy tranquilo en la transacción con el buyer, con todo, pero después del cierre, el buyer tiene algún reclamo o algo y que usted tenga eso documentado, eso organizado para poder sustentar de que se hizo de la forma correcta. Todo organizado, comunicar de la forma correcta y cumplir con los plazos. Entonces, les voy a detallar así en lo más corto posible. Lo primero es que no siempre una oferta aceptada es igual a un contrato ejecutado, ¿sí? Y acá, aunque no lo crean, aparecen muchísimos errores y especialmente nos han llegado al Departamento de Coordinación de Transacciones cuando ya se asumen de que tienen un contrato ejecutado, pero entonces ya llevan 5 o 10 días y entonces les están pidiendo todavía iniciales, todavía adendos, todavía no está pending la casa en el MLS, pero ya se hizo el depósito, ya hicieron inspección y es porque, y pasa, ¿sí? Y ahí sí acuden al Departamento de Coordinación de Transacciones para poder reorganizar todo el tema. Entonces, es un tema que suele pasar muchísimo, aunque no lo crean, ¿sí? Si tenemos el documento y todo desde el inicio en el Departamento de Transacciones, nosotros nos encargamos de esto. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes presentan una oferta del buyer, ¿sí? Y resulta que la devolvieron a la parte del seller. Y el seller entonces le cambió, no sé, la fecha, le cambió, le quitó que ya no lleva lavadora ni secadora y le colocó iniciales, ¿cierto? Lo tachó y lo regresó y le dijo, listo, mira, el seller acepta la oferta, pero entonces tenemos estos cambios, pero ya pues tenemos un contrato. A veces se malinterpreta, se empiezan a adelantar las cosas, ¿cierto? Y resulta que siguen esperando las iniciales. ¿Por qué? Porque todo campo que se cambie o que esté en blanco sin concretar, debe tener las iniciales de las dos partes para que sea un contrato ejecutado. O sea, es decir, del comprador y del vendedor, ¿sí? Todos los espacios. Por ejemplo, y asegurarse también desde el inicio. Están viendo la parte del contrato, ¿cierto? Llenar todos los espacios, no importa, llenar todos los espacios en blanco. Un detalle que dejan mucho en blanco es esa parte de los appliances o las cosas incluidas en la propiedad, porque muchos agentes también asumen que es lo que está en el MLS, pero resulta que en un texto o verbalmente o algo negociaron otra cosa, pero no se colocó acá.
Entonces, hasta que no esté esto completado y si lo colocan después de estas firmas acá, deben colocarlo, tacharlo e iniciarlo por vendedor y por comprador. ¿M? Espacios en blanco, por ejemplo, también hemos visto muchas cosas aquí en la parte de quién escoge la póliza, la parte del vendedor o la parte del comprador. La dejan en blanco porque, no sé, en el momento de que presentaron la oferta, la parte del listing no tenía claro allí lo de la compañía de título y así se envió, ¿sí? Resulta que cuando lo regresaron, sí completaron la parte de arriba de la title company, de los datos, pero no completaron esta parte. Ah, no, ya se asumió que sí, el seller era el que lo escogió y se quedó así. Pero esto requiere que no es un contrato ejecutado. Pasan los días, cuando llega la parte del préstamo, ¿cierto? Cuando llega compliance, cuando llegan estas partes, nos empiezan a devolver esta oferta, nos empiezan a devolver este contrato porque no se inició, no se marcó realmente lo que está aquí escrito es lo que vale en el contrato, no en el correo electrónico, ¿sí? Es aprovechar y llenar todos los espacios. Mire, por ejemplo, esta parte también, a veces dicen, no, vamos a cobrar la parte del broker fee y también vamos a cobrar la parte del transaction coordinator a la parte del buyer, pero no lo dejaron acá especificado. Esta es su oportunidad también para colocarlo. Muchos agentes siguen siendo 100% comisión y pueden negociar esta parte con el buyer. Tienen toda su asistencia y queda aquí en el buyer porque ustedes les están de pronto consiguiendo gastos de cierre, ¿sí? Y esto cruzan los números y finalmente ese dinero ni sale de su comprador ni sale de ustedes para toda la asistencia del Transaction Coordinator. Y esta es la parte, la oportunidad que ustedes pueden usar para colocar estos valores aquí. Entonces, la idea es que desde un inicio, ustedes completen todos los espacios, la parte de la inspección, detalles en la parte de los additional terms que si negociaron, no sé, de que en un condo o algo tienen un parking o algo, un garaje asignado, un storage, que algo que le van a dejar en la propiedad, que no simplemente quede en un correo, ¿cierto? O en un texto, en algo que se negoció, sino si lo hicieron desde el inicio, también aprovechen este espacio y lo puedan colocar y si lo colocan, igual, después de que están las iniciales acá y las firmas se pueda iniciar acá. Todo cambio que se haga, todo cambio que haga tanto el vendedor como el comprador, lo deben iniciar las dos partes, ¿sí? Bueno, eso por la parte de una oferta aceptada no es lo mismo a un contrato ejecutado. Identificar también la fecha del effective date. Es súper importante porque resulta que hoy es 21 de agosto y bueno, como es fin de semana, entonces le dejaron como el expiration date para el 24. Pero hoy en la tarde ya se recibió ejecutado, ya se recibió completado, ¿cierto? Todas las firmas. Entonces es tener claro desde un principio que ustedes primero concreten acá. El primer email está, el de Under Contract primero es con el listing agent, ¿sí? Para que estén en la misma página y para que concuerden lo que son las fechas de contingencia. Que no cuando llegue el día de que se está venciendo digan, no, la que yo tenía era esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta, ok, listo. Hoy quedamos, la effective day era 24 de agosto, pero hoy quedó todo firmado con los documentos, con el seller disclosure, con el flood disclosure. Entonces, la effective day es hoy, ¿sí? Donde empiezan a contar las contingencias. Ahí es donde tienen ustedes un contrato ejecutado, donde está aceptadas las fechas y completados los documentos adjuntos entre el listing agent y el buyer agent, ¿sí? Importante, sí, también acá aquí nombré lo del seller disclosure, flood disclosure, estos adendos, muchos agentes no los están solicitando, no los están adjuntando porque no los ven en el MLS, ¿cierto? Porque el listing agent los debe adjuntar al inicio. Siempre cuando publican la propiedad, la idea es que ustedes lo publiquen ahí, ¿sí? Esto no es un requisito de más, de broker o algo, es más para que ustedes protejan, ¿cierto? Su licencia después de que sí se presentó la información de la propiedad, tal cual como pues el vendedor, la información del vendedor, que lo que está diciendo de ella, lo que conoce de la propiedad, ¿sí? Y pasarla a la parte y que el vendedor se la pase a la parte del comprador. Está también, bueno, ya después de eso, hay algo que en el departamento de Transaction Coordinator llamamos de 24 horas rule, ¿sí?
Están los primeros, en las primeras 24 horas, la idea es que se abra el archivo, ¿sí? A ustedes como realtors o si usan el departamento de Transaction Coordinator, pues nosotros hacemos todo esto por ustedes también. Los primeros emails están el primer email para el buyer. Sabemos que siempre, claro, ustedes están en comunicación por el teléfono. Felicitaciones. Aquí está ya la fecha que tienes que depositar hacer el depósito, la inspección, ¿cierto? Pero resulta que de pronto tu buyer está ocupado, está con la emoción y se pueden cruzar o malentender algunos detalles o algunas fechas. Entonces, siempre así, obviamente está esta comunicación por teléfono, WhatsApp, mensaje, pero lo ideal es, lo que vale es por correo electrónico, que ustedes puedan detallar al buyer, bueno, pues sí, primero que todo, una felicitación, los próximos pasos, ¿sí? Y hacen como un calendario. La idea es que ustedes hagan un calendario de esas contingencias y se las pasen a su buyer. El segundo email es el email del lender, el email para el prestamista, donde ustedes van a solicitar como el proceso del loan approval, ¿sí? Ya después de que el lender, pues ustedes están detrás del lender, hay varias personas, que es el procesador, el underwriter, bueno, todas estas personas, el asistente, y empiezan a abrir otros archivos y a mandar otro correo electrónico. Está bien contestar sobre esos, pero lo ideal es que ustedes también tengan su email de inicio, su email con las fechas. Con eso, cuando a medida que va pasando el tiempo, es sobre este correo electrónico que les queda a ustedes más fácil hacerles el seguimiento si tienen alguna contingencia, alguna fecha que extender. El tercer email es la parte del title, ¿sí? Donde ustedes solicitan las instrucciones que sean enviadas directamente a su buyer, ¿sí? Porque si entonces la parte del listing, ustedes envían el contrato únicamente a título, pero no envían el detalle de su buyer, le van a enviar las instrucciones a ustedes y pues saben que si pasa en este tipo de cosas pueden pasar muchas fraude, de scam, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que Title Company le envíe directamente estas instrucciones de Wire al buyer y que ellos lo confirman, saben que les envían usualmente unos datos donde les omiten los últimos números de cuenta y el buyer es el que tiene que llamar, ¿cierto? Para confirmar el buyer directamente esos números antes de hacer el pago. Igual también en esta parte de Tyro yo les recomiendo aprovechar y pedir de una vez el prehud. El prehud es el documento específicamente de las comisiones. No necesitamos, en este momento te voy a decir, no, pero todavía no hemos empezado para balancear, no. Es el prehud donde nos especifican las comisiones. Con eso, desde las primeras 24 horas, ustedes ya van subiendo este documento, que es el que van a necesitar para tener el pago a tiempo, el pago el mismo día que ustedes están firmando el día de cierre. Ese mismo día van a tener allí el pago porque se solicitó desde el primer día el prehud. Está también el correo del HOA, si tienen el buyer, ¿sí? La parte del buyer, bueno, la idea es de que este email es un email de ayuda, se le pasa también en el primer email al buyer y que el buyer directamente contacte a la asociación en cuanto a reglas y todo, si es que la parte de la gente no lo provee, pero pues es una ayuda también desde el departamento que lo hacemos para en caso de que si el buyer no ha mandado el correo, porque para eso también tiene una contingencia, tiene unos días para aplicar, ¿sí? De que haga directamente la aplicación, de que hay un buyer allí bajo contrato. En algunos casos también solo es la aplicación a veces hasta presencial o el listing agent provee también esa aplicación desde un inicio. La otra parte es el back office. Es lo ideal es eso, en las primeras 24 horas actualizar el file. ¿Por qué no dice actualizar hacer el archivo, sino actualizarlo? Porque como ustedes ya presentaron la oferta, se supone que ustedes si ya crearon esa oportunidad, esa opportunity, ¿cierto? En el back office, ya allí están los correos electrónicos, ya allí colectaron firmas del BBA, ya hicieron la oferta, ¿cierto? Y ya es simplemente actualizarlo
separarlo en los documentos y mandarlo al review de compliance, del departamento de compliance. Esto es, sí, sí, no es lo tedioso ni nada, sino es otros ojos que tenemos también para ayudarnos porque se nos pueden escapar, ¿cierto? Iniciales, se nos pueden escapar firmas, se nos pueden escapar algún documento y lo ideal es que esto esté desde el inicio y no a última hora para que ya no están firmando los sellers o ya está el cierre y ya ningún documento está listo, entonces pues les toca esperar el otro proceso de que se envíen el cheque a MyRealty y esperar el split y todo. Les recomiendo que ustedes tengan un email como un email formato. Nosotros también en Transaction Coordinator tenemos los formatos ya establecidos para cada uno de estos. Con eso ustedes ya tienen su plantilla y ya les queda más sencillo. No olviden, o sea, es algo que, por eso lo ideal es que usen también el Transaction Coordinator, porque ustedes, ok, entran bajo contrato, empiezan con las llamadas, ¿cierto? Al apoyar, a agendar, inspección, al buyer, y tienen que seguir prospectando, tienen que seguir en networking, tienen que seguir, ¿cierto? Con otros clientes. Entonces, lo ideal es que puedan de alguna forma sistematizar todo eso y se apoyen, busquen este apoyo para que eviten errores y se les pase el tiempo y no envíen algún correo electrónico y algo que les dé el soporte más adelante. Entonces, por ejemplo, les decía en la parte de los buyers, así más o menos nosotros siempre, si es un Transaction Coordinator, pues se va a presentar, ¿cierto? Es el Transaction Coordinator en MyRealty Group, soportando dando soporte al buyer agent, de nombre tal, correo tal, dar todo el detalle de fechas que ya ustedes previamente coordinaron con la parte del listing agent, ¿cierto? Y están de acuerdo del effective date, de todo eso, todos los de ILAN para el HOA, el detalle de los agentes, de la title company. Sabemos que estos son detalles de que están ya en el contrato, pero no hay como tenerlos aquí claros y que todos estén en la misma página, ¿sí? De las fechas, de las contingencias, del lender y del HOA, ¿sí? Igualmente tenemos una plantilla también para con un correo electrónico para el lender, resaltándole también de la aprobación. Este es importante, a veces esta contingencia es la que más se pasa, la parte de la financiación, porque resulta que la financiación la dejan, no sé, a 21 días y el cierre a 30 días. Asumen que todo va perfecto, que el lender, ¿cierto? Súper, es un excelente lender, bueno, y lo es y todo, pero cosas pasan en el camino y para eso es la aprobación, el proceso, la revisión. Resulta que llegan al día 23, 24 y encontraron algo en el crédito del buyer pero y ya no se puede hacer el préstamo. Tienen un denial letter, pero ya pasaron esta contingencia, se les pasó, no hicieron la extensión a esta contingencia. ¿Qué pasa ahí? El seller puede tomar el depósito. ¿M? Entonces, esta es la contingencia que más se asume, se deja pasar, la que más pasa. Igual el correo para título, donde le solicitan pues las instrucciones que se envíen directamente al correo del buyer y de una vez también van aprovechando para pedir el prejud, ¿sí? No a última hora. El prejud en este momento especificando la parte de las compensaciones. También sigue, bueno, ya después de que están estos primeros 24 días, 24 horas, perdón, están los primeros 5 días. En general, una transacción está, ¿sí? Los 24 horas que son los correos electrónicos, los primeros 5 días, ya en el medio baja un poquito y luego siguen los últimos 5 días ya cercanos al cierre, ¿cierto? Los primeros 5 días, ya cuando lo ideal es que ustedes armen su calendario, no solamente lo dejen en un correo electrónico, ¿sí? Por eso también es que se ayuden del sistema, back office, allí también ustedes pueden hacer como un tipo calendario donde está en rojo, donde les colocan el due day y demás, ¿sí? Y hacerle seguimiento. Esto lo hace también el departamento de Transaction Coordinator porque la idea es
no manejar todo con la memoria, ¿cierto? Y que cada gente tenga la memoria, pues todas estas fechas, porque le detiene como para seguir prospectando y seguir haciendo negocios. ¿M? Confirmar los emails. No es lo mismo que enviar, ¿cierto? Pasar la comunicación a confirmar esa comunicación. Lo ideal, muchos lenders o de título puede pasar 2 días y entonces si vieron el correo, si abrieron el archivo, están procesándolo, pero no confirman el correo electrónico. Entonces, hacer seguimiento y sobre ese mismo correo que se mandó de loan approval, hacer seguimiento de que de que sí lo recibieron. A veces puede pasar que el correo está mal, ¿cierto? Se fue al spam, cosas de esas pasan y puede pasar los días y resulta que el buyer no, pues no inició. El darse seguimiento al escrow money, al depósito, al monto y pues estar pendiente del escrow letter, de la carta que recibe. No solamente es el recibo de que el buyer hizo el depósito, sino también es hacer ese seguimiento a la compañía de título que nos envíe ese escrow letter que también lo tenemos que adjuntar al back office, ¿sí? Verificar el monto también. Puede pasar, a veces hasta por centavos. Por centavos hay diferencias, no lo depositan del mismo monto que está en el contrato. Entonces, no es solamente decir que sí se depositó, sino que ese scroll letter llegue por el monto como dice en el contrato. Verificar. Ok. Verificar en los primeros 5 días que la inspección está agendada, ¿sí? Si es un transaction coordinator, te ayuda, te da la fecha, te va recordando de que pues estén en contacto con su buyer para que puedan agendar la inspección. Por lo general, la inspección está de 5 o 7 días o como dice el contrato, son 15 días, ¿sí? Entonces, depende de los días que ustedes hayan negociado y los días que hayan colocado allí. Muchos agentes también me han preguntado qué tipo de inspección. Inspecciones, bueno, si están en un préstamo, ¿no? También depende del tipo de préstamo. Lo usual es pues el 4 point, ¿cierto? El Wind Mitigation, que lo usan para el seguro. Y de allí hay muchísimas otras inspecciones más, muchísimas más, de séptico, del well, bueno, de muchas, de termitas, que ya queda a decisión de cada buyer, ¿sí? De las que ellos quieran hacer a esa propiedad. Y para eso es ese tiempo que está en el contrato, en la sección 12 donde ustedes tienen o el buyer tiene ese tiempo de inspeccionar, ¿cierto? De revisar y el derecho a cancelar y tener su depósito de regreso. El otro punto, la otro punto clave, el punto 5 es verificar que el proceso de financiamiento se hizo. Em, es otro paso que también suelen olvidar. En el contrato por lo general son 5 días, 5 días, estoy mal, dice para aplicar por acá en esta parte, aquí, aquí, mira, aquí dice en esta parte que el buyer deberá hacer la aplicación de finanzas si se dejan blancos, son 5 días, que por lo general lo dejan en blanco. O a veces sí lo especifican y lo colocan aquí, ¿sí? Entonces sí es una contingencia que está en el contrato. No es, no, ya estamos bajo contrato y porque suele pasar, lo vemos aquí cuando ya llegan les digo, para apagar el incendio. eh, Están los días de que ya hicieron hoy el effective y hacerle ese seguimiento de que sí inició ese proceso con el lender, de que ya inició, otra vez firmó la aplicación, de que están haciendo los disclosure y todo lo demás, la aplicación oficial, de que están enviando los documentos y todo lo que el lender le está requiriendo. ¿Listo? Vamos a ver, entonces ya aquí es como lo más fuerte, ¿cierto? De una transacción en los primeros 5 días. Llega la calma, la mitad del proceso de cierre y también aquí muchos pues se van olvidando porque pues ya todo está ejecutado, ya se hizo el depósito, ya pasó la inspección, ya pues entonces ya la transacción se va a cerrar y se asume el día de cierre, voy a estar allí, ¿cierto? No, en la mitad también hay que hacer un seguimiento. Lo ideal es que se confirmen los adendos, por ejemplo, los adendos de reparaciones. Si en el proceso de la inspección
se hizo alguna negociación de reparaciones, a veces se olvida que el buyer, por ejemplo, hizo el addendum y lo firmó y todo, lo envió a la parte del seller. El seller, en la parte del listing, ella le dijo quizá por un mensaje de texto, o por teléfono, sí, mira, el seller va a hacer las reparaciones, ¿cierto? Tranquilo, ya todo se está haciendo, ya se está cotizando, pero pasaron los días y nunca recibiste ese adendo firmado de regreso por la parte del vendedor. Se olvidó, se pasó el tiempo. Entonces, es hacerle seguimiento a ese tipo de adenda. Que si tienen que iban a dejar, no sé, un storage o algo adicional a la propiedad y no lo colocaron en la parte del contrato, pero sí hicieron un adendo después, lo mismo. O sea, todo este tipo de adendos que se hicieron luego suele pasar. O sea, si hacen el acuerdo verbal y el buyer lo envía por lo general firmado, pero falta la copia ejecutada donde el vendedor está firmando y está aceptando, ¿sí? Aquí en la mitad del proceso del cierre ya ustedes deben tener ese pre-hood, deben tenerlo también en el back office, donde especifican las compensaciones, si el buyer va a pagar el fee de MyRealty, el TC, y bueno, cuál es su compensación final. Sí, quizá a ustedes les están pagando el listing agent en el 2.5, pero entonces el 0.5 lo vas a cobrar de la parte del buyer, que lo puedes hacer, entonces que estén esos documentos sustentando esta comisión y hacerlo junto con el closing package. Estos son los dos puntos esenciales para que ustedes tengan, bueno, junto con todo el otro checklist, ¿no? Del contrato y todo que esté aprobado, pero estos dos puntos son esenciales para que ustedes obtengan la comisión en el día del cierre, o sea, el día que ustedes están firmando. Allí, entonces, cuando ya esto pasa a aprobación y no esperen que sea pues el último día, ¿cierto? En un par de horas, porque pues somos muchísimos agentes en la compañía a los que debemos dar soporte y por eso usualmente son 3 días hábiles donde pasa al departamento de compliance y Ay, Dios. revisión y luego pasan los otros 3 días a la parte de contabilidad para que expidan el DA, la autorización, ¿sí? Disbursement Authorization, es la autorización de su pago, que ellos lo envían, contabilidad lo puede enviar directamente a la compañía de título, al email que ustedes colocaron en el closing package, donde especifica la autorización, ok, el realtor se le debe dar el cheque por tanto y enviar un cheque ya después del cierre a MyRealty por el fee de tanto, ¿sí? Con eso ustedes no tienen ningún retraso. O sea, esto hace que los pagos sean bastante, de comisiones bastante rápidos y efectivos para el mismo día del cierre si ustedes son organizados con su transacción, ¿sí? Am, no asumir, bueno, que lo mismo, que el lender está bien o que Tyrol está haciendo su trabajo, ¿cierto? O que el buyer hizo la aplicación, sino es hacer ese seguimiento a los emails iniciales sobre el mismo, creo que ya les había dicho, ¿cierto? Así ustedes van a recibir otros correos electrónicos abiertos de parte del lender, de parte del título, que el file es el número tal, ¿cierto? Está en proceso. No asumir de que esto ya, ellos ya lo tienen y lo están haciendo, sino que se ha hecho a tiempo y que no necesitan ninguna extensión o de contingencia. Por ejemplo, la price. Algunos también mandan una oferta con contingencia de appraisal, ¿cierto? De la fecha y asumen que el lender lo está trabajando y puede hacer que se les pase. Entonces, ¿qué pasa si después ese appraisal llegó bajo el valor o están también pidiendo reparaciones que lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si ustedes ya han pasado esa contingencia? Ya no, es un poco más tedioso al negociar. ¿O qué pasa? A veces hemos visto casos donde el lender, el buyer pagó la appraisal, todo se suponía que se hizo, la lender lo ordenó, pero entonces como no hicimos seguimiento, no se hizo seguimiento por la parte del realtor del buyer, cuando fue a llamar, sí, sí, ya todo estaba listo, y resulta que la tasación no se había hecho porque la appraisal no se había podido comunicar con el listing agent y ya lo había pagado hace días y se había asumido de que eso ya estaba hecho, ¿sí? Entonces sí hay que hacer bastante seguimiento
a todo ese proceso. Si ustedes tienen un Transaction Coordinator, se hace por esa parte. Saben que MyRealty no es un TC tradicional. Vamos más allá para darles todos ese soporte que ustedes necesiten. Así sean top producer, así tengan una sola transacción, incluso es lo ideal, así sea una sola transacción que tienen, que tengan un TC para que les quede más tiempo y puedan ver todo el proceso para prospectar más clientes. Estén en mentoría. ¿Sí? Ustedes tienen que aprender, lo ideal es que aprendan y ayuden a delegar, ¿sí? Su mentor le dirige, su mentor le enseña, le ayuda a manejar objeciones, le ayuda a mirar el contrato como un mapa muy rápido, ¿cierto? De todo lo más importante que tiene que hacer, pero también es necesario que ustedes se enfoquen en eso, en seguir aprendiendo, en seguir prospectando y que deleguen esta parte administrativa, esta parte operacional. Bueno, ya después de toda esta mitad sigue la parte de la coordinación del cierre, que son los últimos 5 días también. Lo ideal es que esto esté los últimos 5 días o por lo menos 3 días antes del cierre. Pero sabemos que en la mayoría de los casos pasa que nos llega el último día y no tenemos el CTC, ¿cierto? Están corriendo, entonces prevenir, sí, sin estar por correo electrónico que no, que sí vamos a cerrar hoy, pero hoy 21 de agosto, ya a esta hora, casi 11 de la mañana. Pero prevenir, no, necesito por correo electrónico, por favor, en Lender necesitamos una extensión, la podemos ir negociando y no dejarlo para última hora. Entonces, es verificar de que sí, efectivamente está el CTC y no que sí, el préstamo se va a aprobar o está aprobado en palabras, ¿sí? Y que se están balanceando los números finales con el título. Cuando ya toda esta parte que se están balanceando, hay que asegurarse también de que le mandan por un correo a la parte del buyer, al buyer, que debe hacer el pago de este balance, las instrucciones del wire, si no han cambiado asegurarse de que títulos sí recibió estos fondos, no esperar hasta que lleguen hasta el día del cierre o la hora del cierre, de que sí lo recibió y que también tiene una escrow letter, ¿sí? Otra parte es confirmar por email, confirmar por email la fecha, la hora, ¿cierto? Del final walkthrough y enviar el documento para firmas. Es otra de las cosas que vemos bastante que se olvida. Ustedes hicieron el final walkthrough, lo agendaron todo, llegaron allá, pero no enviaron el documento en ese momento porque ustedes estaban obviamente haciendo el recorrido y no tienen no usan el Transaction Coordinator para que les envíen en ese momento cuando ustedes están ahí, de que firmen el walkthrough o que incluso allí pueden colocar notas. No estaba tal cosa, no había algo roto, no sé, ¿cierto? Que lo coloquen allí y que quede la evidencia firmada para evitar inconvenientes más adelante. Lo mismo que confirmar por email, no es lo mismo que si tú llamas o en un texto, ¿cierto? Al buyer cuando está ocupado en su trabajo, a que si tú le sigues el orden también en un correo electrónico y se confirman estas horas. Igual a revisar bueno, confirmar el final walkthrough con el listing agent. No es solamente con la parte del buyer, sino es confirmar en un correo electrónico, ¿sí? Ellos que confirmen que la propiedad está vacía, que está limpia, ¿cierto? Que está en esas condiciones que ustedes la firmaron en la oferta, en el contrato, ¿sí? Que provea los datos de los utilities, del agua, de la luz, de la basura, si hay algunos controles claves digitales, que todo esto sea escrito, que sea enviado, lo debemos solicitar por correo electrónico, ¿sí? Para que nosotros también podamos organizar esa información y pasársela de forma profesional a su buyer. Saben que pues si ustedes llevan todo esto debidamente organizado, si llevan su calendario, si están con un equipo coordinados para evitar pues el mayor estrés a su buyer, ¿cierto? Y no tener todo en memoria, pues asimismo ustedes tienen clientes felices, buyers cerrando felices y que de allí que vienen referidos, ¿sí? Eso es muy importante para su negocio porque no es solamente
cerrar una transacción, enviarle el contrato y hacer una llamada de que todo está bien y llegar a la fecha de cierre, ¿ya? Revisar con anticipación el closing disclosure, el final alta, lo final, lo que están balanceando. Si se hace todo a tiempo, la compañía de título les va a enviar a ustedes un draft, ¿cierto? De ya los números, muy diferente al prehud inicial, que era el de las comisiones, donde ya están balanceando con el lender. Entonces, lo ideal es que ellos se lo mandan para que ustedes lo revisen. Como TC les podemos dar una ayuda, una guía, también en la parte de sus comisiones y quizá si hay alguna contribución de gastos de cierre que estaba en el contrato o que se hizo un adendo después y ahora no la vemos en el final alta, ¿cierto? Y también los otros números que ustedes los anticipen con el buyer antes de llegar a la hora de la firma y con eso ustedes ya van a tener bien claro lo que su buyer está firmando o si tiene alguna pregunta en ese momento. O si quizá se les olvidó, se les pasó colocar, no sé, la parte del fee de MyRealty que estaba en la parte del contrato, ¿sí? Y el lender sí lo colocó y lo balanceó, pero título no lo agregó. Entonces, son cositas que se lo envían a ustedes para esa revisión previa a las firmas antes de llegar al cierre. Y ya al final el otro punto pues es confirmar la fecha, la hora y el lugar del cierre. No siempre es en la compañía de título, ¿no? Muchas veces tenemos un notario que va a la propiedad misma que están cerrando o a la propiedad donde están viviendo actualmente los buyers o otro lugar o lo van a hacer remoto, si necesariamente quieren alguien que hable español. Todo eso coordinarlo y siempre por correo electrónico también con la compañía de título, de acuerdo a lo que pues sus clientes necesiten, ¿sí? Entonces, esto es básicamente como el resumen del proceso también administrativo, operacional, que sería lo ideal que ustedes hagan con respecto a una transacción donde están representando al buyer, ¿sí? En esta parte... Aquí no está nombrada, pero bueno, esta parte ya del cierre también es que ustedes, como llegan al cierre y firman, ya hicieron todo lo anterior súper bien, ¿cierto? Y ese día les dan su cheque. Lo ideal es que ustedes también le tomen una foto a ese cheque que es de su comisión y terminen de completar la transacción en el back office. Tienen un transaction coordinator, pues su transaction coordinator va a actualizar y hacer todo esto para que quede también cerrada esta transacción en departamento de compliance, de contabilidad, de back office y que todo está allí archivado en caso lo mismo de una reclamación más adelante, que suelen pasar muchísimas cosas, ¿sí? Y ustedes tengan todos sus documentos al día, ¿sí? A veces la gente no mira, pero el vendedor no proveó el seller disclosure, dijo que no lo tenía simplemente, que no ocupaba la propiedad. Bueno, para eso está, por ejemplo, el no occupancy. Hay documentos que lo reemplazan y que sí son esenciales a la transacción, sí son esenciales para dejar prueba o dejar constancia de que se verificó toda la información a la propiedad y que es lo que el buyer está comprando, es lo que ellos firmaron, lo que ellos leyeron y aceptaron, ¿sí? Lo ideal es que también ustedes hagan una presentación, obviamente, más resumen, ¿no? Y no con tantos o de pronto términos a su buyer en lo inicial, en la primera, en la cita donde firman el BBA, antes de salir a showings. Y con eso, por ahí hay un mapa también, hay otra clase por ahí que es más enfocada de los realtors a los buyers, donde muestra como un mapa, lo vamos a hacer, un mapa para presentarles muy específico qué esperar después del cierre, ¿sí? Pero también como realtors hay un trabajo administrativo y operacional donde está qué hacer bueno, para cuidar su licencia, para cuidar a su cliente, estas contingencias, los depósitos y todo el proceso que lleva la transacción. Entonces, nada, espero les haya servido algunos tips, algunos daticos, que usen, por ejemplo, la parte de los IMES, de las plantillas, se los recomiendo muchísimo
¿sí? Les va a ahorrar tiempo, todo en memoria, lo parte de las fechas, ¿sí? Y nada, bienvenidos aquí para servirles. Ahí está mi número telefónico, mi número de WhatsApp, también tenemos la parte del correo electrónico, la parte del correo electrónico de Transaction Coordinator, si ustedes necesitan alguna información, si necesitan que revisemos alguno de sus clientes o alguno de sus listing también, de que ya está activo y quieren prepararse para cuando lleguen las ofertas, pues aquí, bienvenidos. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí, Pablo, ya quedaríamos. ¿Y quieres pararlo acá? Maravillosa información, Maribel, muchísimas gracias. Yo tengo dos Eh, preguntas.